Hola, hola compañeras de pedagogía, estamos aquí nuevamente para continuar con nuestra última clase de lo que es sociología de la educación. Recuerda, compañera, que ya el próximo, dentro de 8 días, iniciamos una nueva materia que es la de filosofía de la educación. Y de esta manera, pues poder continuar lo que viene siendo nuestro curso de pedagogía y llevar a cabo lo que viene siendo nuestra enseñanza. Pues bien, para darle ya el toque final a nuestro curso de sociología, espero te haya gustado, te haya agradado. Vamos a ver las teorías sociológicas sobre la educación, cómo los sociólogos ven a la educación, cómo los sociólogos desde su punto de vista, su profesión, que es enfocar a la sociedad y que es entender a la sociedad y comprender a la sociedad y su problemática, la ven, la analizan, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver esta parte final a través de lo que hemos denominado como las teorías sociológicas sobre la educación. La educación es un tema no propiamente de la pedagogía, bueno, es la esencia de la pedagogía, pero como es una ciencia social, y ya lo hemos visto en nuestro curso, son muchas las materias que al igual que la pedagogía, a su manera, a su estilo, tratan de explicar y tratan de entender lo que viene siendo justamente la educación. Y como yo te decía al principio, es lo importante de estas materias, que no nos debemos sentir mal porque no nos ponemos de acuerdo. Son polémicas, son de debate, son de controversia. Nunca vamos a poner de acuerdo y vas a ver las ideas que hoy van a exponer los sociólogos que espero hacértelas saber. Todos tienen su razón, todos tienen sus motivos. Si nos vamos a pensar como decir, no, pues tiene mucha razón. Creo que yo estaba equivocada en mi forma de pensar, ¿no? Lo importante es enriquecer nuestro criterio, nuestra forma de ver, de sentir las cosas, de analizarlas. Y también la idea es que usted mejore, perfeccione todo esto. Si algo nos distingue a los de sociales, a los de humanísticas, es justamente eso, que son tan diferentes los criterios que no vamos a coincidir. Y es lo que embellece estas materias, a diferencia de las ciencias exactas, en donde todos solamente coinciden, aceptan, están en lo mismo. Nadie se atreve a decir que 6 por 5 es diferente a 30, todos coinciden. Entonces vamos a continuar con esta situación, compañeros, y vamos a ver lo que viene siendo las teorías sociológicas sobre la educación. El enfoque sociológico de la educación. Conforme a la sociología y en términos generales, en términos muy amplios, la educación es un proceso social complejo, que según sea la ubicación de las personas, en este caso de los educandos, en la estructura social de clases y por ende en su entorno social, les permite o no les permite desarrollar sus capacidades biológicas y psicológicas, calificar su fuerza de trabajo y apropiarse de los bienes y valores de la cultura. Los seres humanos somos seres sociales. Nos guste o no nos guste, vivimos dentro de un entorno, dentro de una sociedad. Y dentro de esa sociedad es como nosotros nos ubicamos, según nuestras condiciones, según nuestro entorno, para que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras capacidades, dirían hoy los pedagogos modernos, nuestras competencias. Y de esta manera poder calificar nuestra fuerza de trabajo, apropiarnos de los bienes y valores de la cultura. La educación, por tanto, desde el punto de vista sociológico, lo engloba en cuanto a que somos partes integrantes de una sociedad y que dentro de esta sociedad nos desarrollamos y que dentro de esa sociedad es donde obtenemos los medios, los recursos para lograr ese desenvolvimiento, ese desarrollo. Teorías sociológicas sobre la educación. Existen una gran cantidad de teorías sociológicas sobre la educación. Vamos a ver algunas de ellas como es la función socializadora de la educación, la función reproductora de la educación, el medio de control social, instrumento de transformación social, la escuela como aparato ideológico del Estado y la desescolarización. Tratemos de entender, de comprender que no todos pensamos igual, no todos vemos las cosas igual y que esto nos va a enriquecer en nuestro punto de vista. Podemos coincidir en algunas cosas, podemos estar de acuerdo, aceptarlas, pero también podemos no estar de acuerdo con otras. Podemos discrepar, podemos inclusive entrar en debate, pero lo importante, antes que nada, es justamente eso,
los argumentos, tener argumentos para ser convincentes y lograr que nuestra contraparte quede convencida de lo que estamos opinando, pero por convicción, no por presión ni por amenaza. Que la mente fluya siempre sobre el hígado, que la razón fluya siempre sobre el enojo, y de esta manera podamos enriquecer cada vez más lo que es el ser humano. Son muchas las teorías, no solamente en la sociología, en la psicología, en el derecho, en la administración, que como administradores, como economistas, como abogados dan su punto de vista sobre el aprendizaje. La pedagogía, pues, por tanto, no es algo propio, o el proceso de enseñanza y aprendizaje no es algo propio de la pedagogía. Si bien es su tema central, como ciencia humanística, como ciencia social, está vinculada desde todos los ámbitos que implican lo que es la sociedad. Prueba de ello es algunas de estas teorías sociológicas o enfoques sociológicos de la educación. La función socializadora, la función reproductora, el medio de control social, el instrumento de transformación social, la escuela como aparato ideológico del Estado y la llamada desescolarización. Empecemos pues a ver cada una de ellas, sus postulados, principios básicos de forma muy genérica, pero en lo esencial, ¿qué es lo que sostiene cada una de estas teorías o de estos enfoques sociológicos? Como ven, la educación. Primeramente, la función socializadora de la educación. Consideran que la escuela es una institución socializadora y la dimensión social del alumno. Se refiere al aprendizaje de valores, normas, comportamientos, actitudes, conforme al contexto cultural, político y económico al que pertenecen los educandos. Es decir, no podemos ser ajenos al medio ambiente, al medio social donde nos encontramos, donde nos desarrollamos. Ese medio ambiente, ese medio social donde desarrollamos, es el que nos va a dotar de valores, de principios, de actitudes, de comportamientos para mantener lo que viene siendo la vida en sociedad. De esta manera, la educación tiene una función socializadora, hacernos partícipes dentro de lo que viene siendo la sociedad, ser parte de la misma, ayudar y cooperar con lo que viene siendo la misma. Otra más es que consiste en integrar socialmente al educando en la comunidad en la que está inmerso, así como para desenvolverse con éxito en la misma. La escuela es la ocasión, el momento que tienen los educandos de una misma edad para compartir con su grupo un periodo de tiempo y vivencias, a partir de las cuales se conoce a los demás, a comunicarse y a relacionarse con la cultura, la vida, el conocimiento, la sociedad. Les enseña o nos enseña a vivir con la diversidad y el pluralismo orientado a educar en democracia. La escuela, por tanto, nos integra, nos permite ser parte de la sociedad, ser un elemento de la sociedad y entender, por tanto, lo que significa la vida en sociedad. Por eso la educación tiene una función socializadora, de integrarnos, de ser incluyentes dentro de este conglomerado de seres humanos con una gran diversidad de personas, en todos los sentidos, biológico, psicológico, conductual, conceptual, sexual, etc. La escuela es la ocasión, es el momento que tienen los educandos de una misma edad, y podemos decir también de otra edad, porque en una escuela se conviven de todas las generaciones, de todos los niveles, para compartir con su grupo un periodo de tiempo y vivencias, de experiencias, a partir de las cuales se conoce a los demás, aprende a comunicarse y a relacionarse con la cultura, con la vida, con el conocimiento y con la sociedad. Es un mundo pequeñito que nos empieza a identificar y nos piensa a relacionarnos con el mundo que al rato conoceremos, el del trabajo, el de la diversión, el de la familia, etc. Enseña a vivir con la diversidad y el pluralismo, orientado a educar en democracia. Al convivir con personas diferentes de todas las tendencias, todas las religiones, todas las costumbres, nos permite socializarnos, a ser tolerantes, a saber que nosotros somos iguales, a entender que somos muy diferentes, pero con los valores a entender lo que es el respeto, lo que es la solidaridad, lo que es la igualdad y tantas cosas.
La educación, por tanto, nos socializa, nos hace ser sociales, nos hace ser parte integrantes de una sociedad, miembros pues de una sociedad dinámica en la cual somos copartícipes, somos personas que formamos un conglomerado y que por tanto tenemos que ir saliendo de él e ir buscando lo que es su desarrollo y su desenvolvimiento. Eso es en cuanto a la función socializadora de la educación. Hacernos inmersos, hacernos incluyentes en lo que es siendo la vida de la sociedad, conociendo sus historias, sus valores, su lenguaje, su idioma, su comunicación, su diversidad, etc. ¿Y qué mejor forma de hacerlo si no es en un salón de clase, donde estamos con otras personas de nuestra edad, con tendencias diferentes, con ideas diferentes, que nos van a permitir justamente eso, socializarnos? Y que en un aspecto más amplio, a la hora del receso, conoceremos otro tipo de personas, de años más, de años menos, y entender, por tanto, este proceso. Vivir en sociedad es justamente eso, relaciones humanas, convivencia humana, vincularnos unos con los otros, tolerarnos unos con los otros, mantener un respeto, una igualdad, una serie de valores, y es justamente la escuela en donde se supone nos enseñan, nos incluyen para formar parte de este proceso socializador. Otro enfoque de la educación es la función reproductora de la educación. La educación como el medio para transmitir de generación en generación los conocimientos, las ideas, los pensamientos, la historia en general de la humanidad, así como para mantener y heredar los valores, costumbres y tradiciones a las generaciones posteriores. A través de la educación se mantienen valores, conocimientos, ideas, pensamientos. Se mantiene la memoria de la humanidad. Se mantiene lo que fuimos, lo que alguna vez nos encontramos. Y cómo a través del tiempo el ser humano ha ido evolucionando, se ha ido transformando, ha ido cambiando, ha ido modificando la naturaleza. Para entender, por tanto, este proceso, las escuelas tienen esa finalidad, mantener esos conocimientos. Y no solo mantenerlos, heredarlos a aquellos que no los conocieron, que no tuvieron la oportunidad de vivirlos, pero que a través de los testimonios, a través de los libros y a través de las narraciones, las futuras generaciones puedan entender a cómo se vivía, a cómo se era antes y a cómo se encuentra ahora. Y que a su vez las generaciones del futuro puedan entender ese proceso evolutivo y puedan ir notando y viendo lo que vienen siendo los cambios. La educación tiene una función reproductora, una función de retransmitir de generación en generación todo lo que la humanidad ha ido viviendo, ha ido conviviendo. Quizás usted y yo nunca estuvimos en la Edad Media, pero al menos a través de la historia sabemos qué fue la Edad Media, qué fue la época feudal, cómo se vivían y cómo se comportaban las personas en aquella etapa, en aquel momento. Nunca estuvimos en la época de la Revolución Mexicana, en las ciudades primitivas, del hombre de Neandertal, del hombre de Cromañón, del hombre de Pekín. Pero a través de los descubrimientos de la historia, de la antropología, de la arqueología, nos dan una visión de lo que el hombre fue, de lo que el hombre algún día en sus primeros tiempos se comportaba o existía, y que ahora entendemos o comprendemos o tratamos, por tanto, de manejar. También pasará hacia el futuro, con las generaciones que están por venir, que sepan cómo los de este siglo XXI, inicio del siglo XXI, hemos evolucionado, nos hemos transformado. La educación como el medio para transmitir de generación en generación los conocimientos, ideas y pensamientos, así como para mantener y heredar los valores, costumbres y tradiciones a las generaciones posteriores, como la función reproductora de la educación. De igual manera, la educación la podemos ver como un medio de control social. No todos pensamos igual, no todos vemos igual las cosas y no todos las mencionamos de esa manera. Hay quienes sostienen que la educación no es sino más que un medio de control social,
Dentro del sistema educacional hay una serie de órganos, instituciones o grupos sociales que ejercen una acción controladora directa, que son el maestro, los claustros, los directores, las juntas escolares, las asociaciones de padres de alumnos, los propios alumnos. Atrás de la educación se lleva un medio de control social, el maestro responsable directo de la aculturación de los alumnos, del aprendizaje de los alumnos, del conocimiento de los alumnos. Los claustros a cuyas decisiones se someten los maestros. Los directores, inspectores, portavoces de las normas oficiales y del estricto cumplimiento de las mismas, no solo para las autoridades, sino para los maestros, los padres de familia. Las juntas escolares de cada centro, representantes de los intereses de la comunidad, donde se ejerce pues el control a través de los padres de familia, a través de los propios maestros, de los alumnos y los directivos. Las asociaciones de padres de familia, atentas a la educación de sus hijos, quienes además influyen o forman parte de lo que viene siendo la educación, como otro órgano que lleva a cabo el control social. Los propios alumnos pretenden tener voz y voto en las decisiones, pretenden también ser tomados en cuenta, pero son ellos los que reciben la educación y son ellos los que entonces enfocan todo esto. A nivel licenciatura, como tú bien lo sabes, hay esa libertad, hay esa forma manifiesta de manifestar y de llevar a cabo lo que viene siendo su enseñanza. La educación, por tanto, al manejar este tipo de órganos sociales, este tipo de instituciones, lo que hace es sino más que llevar un control social, una especie de vigilancia, de supervisión, sobre todo los agentes o elementos que intervienen en la educación. Porque como te lo he dicho en otras clases, la educación no puede quedar al capricho de los directivos, de los maestros, de las autoridades. La educación también tiene una reglamentación a través de leyes donde nos dicen a todos los que formamos parte de la educación, maestros, alumnos, autoridades, lo que debemos y lo que no debemos de hacer. La educación, por tanto, no es arbitraria, no queda al criterio o al capricho de cada escuela, al criterio o capricho de cada maestro, sino que hay programas de estudio, diríamos órganos de control o formas de control sobre el maestro, sobre la autoridad. Hay calendarios escolarizados sobre el tiempo que habrá de darse las clases, los periodos vacacionales o de descanso. Hay lo que viene siendo la famosa bitácora o lo que viene siendo el famoso programa de estudio o la planeación educativa, donde día a día, semana a semana o mes tras mes, los maestros van anotando sus clases, sus temas, sus actividades extraescolares, sus tareas y demás cuestiones. De esa manera, la educación se convierte en un medio de control social. Un medio de control social que se manifiesta en todos los niveles, en todas las personas o elementos que intervienen en la educación y a través de órganos o de instituciones o de grupos que cada uno en su actividad, en su responsabilidad o en su función llevan a cabo una especie de control social. Los maestros sobre los alumnos, los directivos sobre los maestros y los alumnos, las autoridades sobre los maestros, sobre los alumnos, y las leyes sobre las autoridades, los directivos, los maestros, los alumnos y los padres de familia. Los padres de familia sobre sus propios hijos, los alumnos, sobre los mismos maestros y de alguna manera sobre el funcionamiento y lo que viene siendo las obligaciones de las autoridades. En fin, la educación a través de esta serie de órganos, de instituciones o de grupos sociales lleva a cabo una acción controladora, una especie de control social en todos los elementos o partes que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conforman lo que viene siendo la famosa educación en todo lo que viene siendo sus aspectos. A los estudiantes se les enseña que la aceptación pasiva de las ideas es mejor que la crítica positiva. Las ideas propias y las de sus compañeros son incongruentes.
La enseñanza dogmática y autoritaria ha sido usada siempre que ha habido interés en controlar las ideas y actitudes de los individuos. Por ello los políticos buscan adueñarse de la escuela. Esto ocurre en todas partes y con todas las ideologías políticas. Siendo la educación un medio de control social, siendo la educación un medio a través del cual se lleva a cabo la vigilancia o la supervisión de todos los agentes o elementos que intervienen en la misma, no es de extrañar, por tanto, que las autoridades tengan injerencia activa para que ese control se mantenga, para que ese control se lleve a cabo, justamente sobre todos los elementos de lo que viene siendo la educación. Es por ello, compañeros, que vas a ver una materia llamada teoría política, política educativa, donde control es manifestado. Cada gobierno, con su secretario de Educación Pública o con su autoridad responsable de educación, trae sus propias políticas, trae sus propios programas, sus propios planes de estudio, su propia visión de cómo debe de ser la educación. Y conforme a esas ideas, conforme a esos planes, entonces establece un programa educativo, un plan educativo, y de esta manera va llevando un control hacia dónde quiere llevar a lo que viene siendo esa población o esos educandos. No es de extrañar, por tanto, que sexenio tras sexenio, como te lo he dicho, lo vas a ver. Hoy manejamos un modelo educativo, al siguiente sexenio manejamos otro modelo educativo y después del siguiente sexenio manejaremos otro modelo educativo. Política educativa nos va a dar esa materia en donde vamos a ver cómo, desde José Vasconcelos, secretario de Educación Pública en la época de Álvaro Obregón, hasta Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública con Lázaro Cárdenas del Río, hasta Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública con López Obrador, los planes, programas, estrategias, políticas, instituciones educativas, quedan por tanto al manejo de la autoridad. Y la autoridad, por tanto, y los políticos buscan, por tanto, adueñarse de la escuela y de esta manera influir a través de sus ideas. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los llamados gobiernos neoliberales, que desde 1982 hasta el año 2018, es decir, con Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se mantuvo una política educativa encaminada a privatizar a la educación, a hacer que la escuela pública se convirtiera en escuela privada, a hacer que la educación quedara en manos de particulares, de empresarios, por estimar que el particular tiene un enfoque más técnico, más preciso de lo que viene siendo la educación. Por eso no es de extrañar que estos gobiernos neoliberales establecieron el mismo modelo de las competencias como la forma o el sistema de mantener una educación. Y lo que seguramente tú vas a vivir con el tiempo. Lo que seguramente tú vas a tener que conocer más a profundidad cuando vengan otros gobiernos con otras ideas de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su pensamiento político, para implantar planes, programas, instituciones, acciones, estrategias educativas. La educación, por tanto, con medio de control social, pues a los estudiantes se les enseña que la aceptación pasiva de las ideas es mejor que la crítica positiva. Las ideas propias y las de sus compañeros son incongruentes, al menos esta parte ha ido cambiando, se ha ido transformando para darle una mayor libertad al educando. La enseñanza dogmática y autoritaria ha sido usada siempre que ha habido interés en controlar las ideas y actitudes de los individuos. Por ello los políticos buscan adueñarse de la escuela. Esto ocurre en todas partes y con todas las ideologías políticas. O sea, sobre eso lo mismo se da aquí en México, se da en todo el mundo. Y por eso los planes, programas de estudio son tan disímbolos, tan diferentes y tan opuestos en todos los países. Y si aquí en México han sido disímbolos cada sexenio, pues en el mundo se vive esa misma situación. La clase dominante, los políticos o la clase poderosa,
siempre ha visto en la educación una forma de control social. Lo que te decía en clase anterior, cómo manejar el tema del micro 68 cuando tú seas maestro. Cuando tú das clases de historia o de estructuras socioeconómicas, cómo manejar el tema del 68. Que el gobierno fue el culpable, que el gobierno fue el asesino, que el gobierno de manera cobarde atacó a gente indefensa, donde murieron muchos inocentes, entre mujeres, incluso niños, adolescentes, jóvenes, de preparatoria, aún niños, muchos de ellos. Esa será tu versión, esa será tu punto de vista. O al revés, que fueron los estudiantes, vendepatrias, incongruentes, inconscientes, irresponsables, quienes provocaron, quienes agredieron al ejército, quienes causaron y provocaron que el ejército solo se defendiera y por tanto se cometiera eso. Que el agresor no fue el soldado, que el agresor fue el propio estudiante. ¿Cómo manejar los temas que estás viviendo y que estás llevando a cabo? ¿Cómo explicarles a las futuras generaciones lo que ellos aún no vivieron y cómo manejarlo? Hoy te reitero, hay escuelas donde se maneja que Porfirio Díaz fue un gran presidente, un gran estadista, que trajo al país progreso, que trajo al país inversión, que trajo al país desarrollo, con las vías del ferrocarril, con la industria minera y demás cuestiones. Hay escuelas que ponen a Díaz o Porfirio Díaz como prototipo del buen gobernante, como prototipo de la buena autoridad. Hay escuelas, hay maestros que te enseñan que Porfirio Díaz fue un dictador, una persona represiva, autoritaria, que impidió la libertad de expresión, la libertad de ideas, que perseguía, encarcelaba, mataba a sus opositores, a sus enemigos, a sus detractores que se oponían a su política, y que llevó a cabo la matanza de obreros en Cananea y en Río Blanco. Entonces, ¿cómo manejar estos temas tan disímbolos, donde depende el criterio, el punto de vista del maestro? Y cómo manejarlo cuando tu escuela te impone a ti reglas. Y aquí este tema se maneja de esta manera. Y en este tema quiero esto. Yo he estado en escuelas donde hablar de política es cosa prohibida, es un tabú. Aquí no se ven a hablar de política, maestro. Aquí no se tiene que hablar de eso. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso es la política y a través de la educación se mantiene un control social. Tú puedes ir a una escuela con playas del América, del Cruz Azul, del Guadalajara y nadie te dice nada. Puedes ir con playeras, con el logotipo de Bimbo, con el logotipo de Cervecería Cuauhtémoc y nadie te dice nada. Si vas con playeras de Morena o de López Obrador, te van a llamar la atención. Te van a decir que en esta escuela no se usa propaganda política, pero sí se permite propaganda comercial, política o propaganda, mejor dicho, deportiva, etcétera, ¿sí? Entonces, como puedes ver, bajo esta perspectiva, la educación se convierte en un medio de control social, en donde los de arriba van a gobernar y van a mandar sobre los de abajo, donde la autoridad manda al directivo, donde el directivo manda al maestro, donde el maestro manda al alumno, y donde se supone las leyes mandan a todos ellos. Es así pues como la educación se ve como un medio de control social. Otro concepto que se tiene en la educación, desde el punto de vista sociológico, es que la educación es un instrumento de transformación social. ¿Por qué es un instrumento de transformación social? Porque es un proceso socioeducativo, abierto y continuo, que genera las condiciones u otorga las condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel individual y colectivo, dando lugar a una sociedad más justa y equitativa en un entorno ambiental sostenible. Educar supone formar personas responsables comprometidas con la sociedad, la economía y el medio ambiente. La educación transforma vidas y sirve para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.
Es decir, la educación es un instrumento de transformación social. Transformar al alumno, el alumno transformar a la sociedad y la sociedad transformar el mundo en que nos vivimos y en que nos encontramos para un mejor desarrollo sostenible, consolidando la paz, erradicando la pobreza, la injusticia, la desigualdad e impulsando el desarrollo, el bienestar para todos. La educación, por tanto, es un instrumento de transformación social, a través del cual los seres humanos evolucionamos, nos transformamos para nuestro bien, para obtener un lugar en lo que viene siendo esta sociedad. La educación para la transformación social es un proceso socioeducativo abierto y continuo que genera las condiciones para el desarrollo de una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel mundial y colectivo. No se trata de una superación individualista personalísima, trata también de una superación colectiva dentro de mi sociedad, para dar lugar a una sociedad más justa y equitativa en un entorno ambiental sostenible. Educar supone, desde este punto de vista, formar personas responsables, comprometidas con la sociedad, la economía y el medio ambiente. La educación transforma vidas y sirve para consolidar la paz, para erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible, así como el bienestar de la sociedad en general, de las familias. Como puedes ver, aquí tenemos un punto de vista pues bonito, un punto de vista, creo que todos coincidimos, correcto, que parecería como una utopía, porque aparentemente, pues no, seguimos teniendo una sociedad injusta, inequitativa, con claros oscuros, con violencia, con problemas, con hambruna, con desigualdad. Pero en sí, si entendemos este concepto o esta función de la educación, pues entenderemos que al menos la educación tiene un lado positivo, un lado atractivo para lo que viene siendo la enseñanza. No nada más es repetir definiciones, fórmulas, sino que a través de todo esto obtendremos, por tanto, como ahí dice, personas responsables, comprometidas con la sociedad, con la economía y con el medio ambiente. La educación como instrumento de transformación social. Y tenemos una desde el punto de vista sociológico. La escuela como aparato ideológico del Estado, que complementa lo de hace rato como control social. La escuela toma a su cargo a los niños de todas las clases sociales. Desde el jardín de infantes y desde el jardín de infantes les inculca habilidades recubiertas por la ideología dominante. El aparato de Estado, que define este como fuerza de ejecución y de intervención represiva al servicio de las clases dominantes. En la lucha de clases librada por la burguesía y sus aliados contra el proletariado. Es realmente el Estado y define perfectamente su función fundamental. La educación no es más que un aparato ideológico del Estado, quien en aras de mantener su poder, quien en aras de mantener su hegemonía, quien en aras de mantener el control, utiliza la educación para mantener sus ideas, su pensamiento, y de esta manera mantener que todo está bien, que todo se encuentra bien. A los buenos neoliberales se nos hizo saber que el gobierno es un mal administrador, que el gobierno es un pésimo administrador, que el gobierno, su única función es mantener la paz, el orden, la tranquilidad, la seguridad social, que el gobierno no tiene por qué meterse en la economía, que el gobierno no tiene por qué manejar la producción, que eso, la producción, la economía, le corresponde a la iniciativa privada, que el Seguro Social, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, deben quedar en manos de particulares, quienes saben hacer negocios y saben invertir y saben obtener utilidades, que en manos del gobierno, donde todo es corrupción, donde todo es
malgasto y cosas por el estilo. De esa manera, durante el 82, se nos hizo creer en todos los niveles que el mejor modelo para poder salir de nuestro subdesarrollo o atraso económico era justamente eso: privatizar todo el sector público, privatizar la educación pública, convertirla en educación privada, desaparecer los tianguis y darle preferencia y poder a los centros comerciales, privatizar el seguro social para que quedara en manos de particulares y no del gobierno. De esta manera, durante estos gobiernos del 82 hasta el 2018, se mantuvo estas y muchas ideologías más. Por eso se llevaron a cabo las famosas reformas estructurales: privatizar la educación pública, privatizar los energéticos, privatizar la seguridad social. Y es que ellos, a través de esto, nos trataban de convencer de que la mejor fórmula es justamente eso: privatización, privatización. Pero detrás de esa privatización había un trasfondo: el enriquecimiento de unos cuantos sobre la pobreza de la mayoría del pueblo mexicano. Pongamos un ejemplo muy sencillo, compañeros. ¿Te imaginas si la UNAM se privatizara? Si la UNAM quedara en empresarios en particulares. ¿Y te imaginas si la UNAM te cobrara por lo menos 1,000 pesos de colegiatura mensual? Para bachillerato, para las prepas y para los CSHs. Para la universidad te cobrara mínimo 2,000 pesos. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM? ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM desde preparatoria hasta licenciatura, posgrado, maestría, especialidad y doctorado? ¿Cuánto dinero recibiría esa escuela con colegiaturas de 1,000 pesos y de 2,000 pesos o de más para empezar? Ya con el tiempo te aplicarían colegiaturas de 5,000, de 8,000, de X cantidad. Lo mismo pasaría con el Politécnico. Entonces, imagínate lo que significa privatizar. Supuestamente, ese dinero que tendría la UNAM de más, porque recuerda que la UNAM es una educación pública gratuita, porque lo que se paga en la UNAM es simbólico. Cantidades a veces irrisorias de inscripción y de colegiatura. Entonces, la idea del neoliberalismo como aparato ideológico era eso: convencernos y convencer que la única puerta o el medio para salir de todas estas crisis era la privatización. Hacer que el Estado se limitara solamente a lo que es la paz, la seguridad, y que los particulares se dedicaran solamente a lo que es los negocios, lo que es la producción. De esa manera, la escuela se convierte en un aparato ideológico del Estado. Por último, tenemos otro aspecto sociológico de la educación, que es la desescolarización. ¿Qué es la famosa desescolarización? Es un método educativo y una filosofía que promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Fíjate, aparentemente se oye muy bonito, muy precioso. Es un método educativo y una filosofía que promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Más específicamente se refiere al proceso en donde el alumno deja la educación tradicional para adaptarse a la educación en casa y el tiempo que le toma acostumbrarse. Promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Los estudiantes aprenden durante las actividades cotidianas como el juego, tareas del hogar, intereses y curiosidad personales, trabajo y contratos de aprendizaje, viajes, libros, clases particulares, familia, mentores e interacción social. Es decir, el alumno no va a quedar encasillado como estamos encasillados todos. Entre los que entramos a primaria tenemos un plan de estudios, un programa de estudios, unas materias, un temario, que habrá de cubrirse por los maestros, por las autoridades, por los directivos, y que los alumnos habrán de cumplir. Donde todos por igual, mismas materias, mismos temas, mismos conocimientos. Donde el clásico: no me gustan las matemáticas, no me gusta la historia, odio la geografía, no quiero español.
Entonces la desescolarización es salir completamente de este modelo, salir completamente de ese modelo. Dejar de encasillarnos por edades, de los 6 a los 12 años primarias, de los 12 a los 15 secundaria, de los 15 a los 18 preparatoria, de los 18 en adelante, lo que es licenciatura y así por el estilo. Donde en primaria y en secundaria, según el sistema educativo, mismas materias, mismos temas, desde Baja California hasta Quintana Roo, desde Tamaulipas hasta lo que es Yucatán, desde lo que es Sonora hasta lo que viene siendo Chiapas, etcétera, etcétera. La desescolarización promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Si tener esa libertad, no quiero matemática, sí quiero historia, no quiero español, quiero geografía, etcétera. Suena utópico, suena irreal, pero pues son ideas que en un momento determinado, tanto a usted como a mí, creo que nos gustan, nos atraen, nos pueden interesar. La libertad solamente en nuestro país se da pues ya desde nivel, pues ya diríamos ya desde nivel preparatoria, porque la preparatoria desde que inició el bachillerato tecnológico ya no es la misma. Porque el sistema preparatoria era cultura general, donde se llevaban materias de cultura, historia, español, civismo, etc. Pero con el bachillerato tecnológico ya llevas a la par una carrera técnica que te especializa, que te capacita para un futuro, una futura profesión, un futuro oficio. Tenemos el técnico en puericultura, el técnico en administración, el técnico en contaduría, el técnico en programación, técnico en gastronomía y no sé cuántas más. Entonces ahí el joven tiene la opción, tiene la libertad, que de acuerdo a sus gustos, a sus intereses o a sus pasiones futuras, puede desde ahorita ir iniciando lo que es la computación, lo que es la gastronomía, lo que es la contabilidad y en consecuencia darle un paso más para cuando entre a la licenciatura lleve el conocimiento, las bases de lo que va a ser su profesión o su actividad futura. Entonces ahí hay libertad, pero siendo preescolar, siendo primaria y siendo secundaria, difícilmente tenemos esa libertad. Todo está dogmatizado, está acartonado, está determinado por una autoridad, por una Secretaría de Educación Pública, que te establece con anticipación los planes, los programas de estudio, te establece además a través de los libros las actividades que habrás de emprender, los ejercicios para cada una de las unidades, para cada uno de los temas que habrán de cubrirse. La desescolarización es un método educativo y una filosofía que promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieren aprender. Más específicamente se refiere al proceso en donde el alumno deja la educación tradicional para adaptarse a la educación en casa y el tiempo que le toma acostumbrarse. Promueve la libertad de los niños de elegir lo que quieran aprender. Los estudiantes aprenden entre las actividades cotidianas como el juego, tareas del hogar, intereses y curiosidades personales, trabajo y contratos de aprendizaje, viajes, libros, clases particulares, familia, mentores e interacción social. En fin y en suma, compañeros, hemos visto cómo los sociólogos o cómo la sociología, desde su punto de vista eminentemente social, desde su punto de vista de entender, de comprender lo que es la sociedad, vivir en sociedad, ve a la educación como una función socializadora, como una función reproductora, como un medio de control social, como un instrumento de transformación social, como un aparato ideológico del Estado, como la desescolarización. Y lo que aún nos tocó, y muchas teorías más. Y como puedes ver, todas ellas tienen algo de interesante, algo de atractivo, como también pueden tener algo de crítica, como también pueden tener algo de no estoy de acuerdo. Y esto es justamente la riqueza de nosotros, los de las ciencias sociales y humanísticas, donde así como nosotros pensamos igual, sí habemos muchos que pensamos igual. Y esos muchos que pensamos igual, pues podemos inclusive rebasar con argumentos, a los que no piensan igual. De esta manera establecer un sistema educativo acorde a todo lo que viene siendo el ser humano. Estamos viendo solamente el enfoque sociológico.
Ya verás tú el enfoque psicológico, el enfoque filosófico, lo vamos a ver dentro de poco, sobre cómo la filosofía piensa, opina sobre la educación. Desde ahí tendremos filósofos políticos, filósofos economistas, filósofos creyentes o increyentes sobre lo que viene siendo la educación. Suma total que la educación es tan compleja, tan difusa, tan dispersa, que difícilmente podríamos coincidir en un concepto único, universal, en un fin o finalidad única y universal. Pero insisto, esto es lo interesante o lo atractivo de lo que son nuestras materias de ciencias sociales y humanísticas, sobre todo nuestras profesiones. Porque al final lo que estamos estudiando, el centro de nuestro estudio es justamente el ser humano, la especie humana, la raza humana. Pues compañeras, con esto terminamos nuestro curso de Sociología de la Educación. Esperamos seguir adelante, continuar y dentro de 8 días pues prepararnos para iniciar un nuevo curso de lo que viene siendo Filosofía de la Educación. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom, compañeros, esperando me des buenas noticias sobre tu examen puro 10, sin lugar a dudas, por un examen sencillo y fácil. Nos vemos en unos segundos en Zoom.